Hola a todos otra vez. Hoy vamos a hablar acerca de los montes. Bueno, como han estado viendo, hemos estado subiendo bastantes fotos acerca de lo que fue la subida de la Aconcagua. Fue una experiencia muy poderosa, y eso ha llevado también a que la gente empiece a escribir y a preguntar por qué acerca de los montes. Todo el 2015 estuvimos subiendo lugares altos acá en Chile, y bueno, por ahí también se subió a una parte del Chimborazo en Ecuador, pero quiero explicar acerca de los montes porque es muy interesante, muy importante poder entenderlo, y les va a ayudar también a reconocer, ¿verdad?, qué es lo que se ha estado haciendo en estos últimos meses. Y lo primero que vamos a ver es acerca del monte de Dios, ese que aparece en Ezequiel, ¿verdad?, cuando dice que el diablo trató de subir a la cúspide del monte, tomarse el trono de Dios, ¿verdad? Quería ese monte, quería el poder de ese monte, porque en el cielo hay un monte, ¿verdad?, que es el diseño original de todo monte. Es el diseño primero acerca de los montes, el diseño primogénito de los montes. Y junto dice la escritura en Ezequiel que en el monte el diablo quería subir para estar arriba, pero no solo buscaba la cumbre de aquel monte, sino que él quería estar junto a las estrellas de Dios. Y desde ahí en adelante, algunas suposiciones que algunos de nosotros creemos, sin ningún asidero más que nuestra propia percepción espiritual del asunto, es que el Edén estaba conectado a ese monte. Voy a poner aquí Edén. El Edén estaba conectado a este monte. Yo pienso que lo primero que necesitamos entender, que es sumamente clave entender, es que el Edén no era un jardincito, ¿verdad?, que Adán se dedicaba a jardinear todas las tardes. Era algo mucho más poderoso que eso. Era una realidad de gobierno espiritual muy potente, y obviamente lo más seguro es que estaba conectado al monte de Dios, porque de una u otra forma el monte de Dios era el lugar de gobierno desde donde Dios gobernaba. Por eso es que el diablo quiso tomárselo, ¿verdad?, en el cielo, porque sabía que desde ahí Dios gobernaba. Ahora, el diablo tuvo la equivocación porque él creía que el monte hacía a Dios poderoso, pero no, en realidad Dios era el que le daba poder a este monte, y era la presencia de Dios la que hacía que este monte, el monte del cielo, fuese tan poderoso. En fin, bueno, el asunto es que hay una conexión, ¿verdad?, entre la realidad eterna, invisible, ¿verdad?, y la física. Y esta conexión es que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el diablo siempre buscando construir, tener su propio monte. Si usted se fija en los terrenos de Mesopotamia, ¿verdad?, no hay grandes montes, no hay grandes alturas. La cadena, digamos, de Hermón, la cadena montañosa de Hermón, tampoco tiene mucha altura. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él se procura sus propios montes. Y aquí vamos a tener montes artificiales, ¿verdad? En todas las culturas del mundo aparecen estos montes artificiales. En todas las culturas del mundo empiezan a aparecer estas construcciones piramidales, sigurat, ¿verdad?, que eran mecanismos de control a través de donde se subyugaba a toda la gente, a través de donde se controlaba a todas las personas. Y se empieza esta construcción, la cultura maya, la cultura egipcia, azteca, Machu Picchu, ¿verdad?, en el caso de América, pero también hubieron en China, hubieron en India, cientos de construcciones. Y esto ha sido caso de estudio para la gente que estudia las diferentes culturas y la manifestación artística en diferentes culturas, cómo hay un diseño original que se busca construir un monte. En Egipto, por ejemplo, no habían grandes montes, entonces, pero sí habían pirámides. Ellos construyeron el monte. Y es sabido por la historia egipcia de que ellos trataban de replicar la colina de su dios primordial, constructor de todas las cosas. Y también está en la historia, por ejemplo, la historia de un rey llamado Gudea, neosumerio, que él construye su sigurat porque tiene un sueño en donde se le aparecen sus dioses, y sus dioses le dicen cómo construir. Entonces vamos viendo una influencia espiritual demoníaca, ¿verdad?, para poder levantar montes. El diablo siempre anduvo detrás de esos montes. ¿Por qué? ¿Por qué él anhelaba estos montes? Porque los montes se podían, estoy buscando mi plumón, se podían conectar a las estrellas. Siempre vamos a ver donde hubieron montes artificiales, diferentes culturas,
también hubieron grandes, entre comillas, avances de la ciencia astronómica, pero más que astronómica era astrológica, porque ellos buscaban ver las estrellas, como en el monte primordial del cielo, las estrellas de Dios estaban junto al monte, así ellos buscaron armar sus propias constelaciones. Y aquí vamos a ver, ¿verdad?, alrededor de estos montes, verdaderos estudios astronómicos, zodiacales, ¿verdad?, verdadero regir la vida a través de entidades espirituales asignadas a la estrella. Y esto estuvo aquí todo el tiempo alrededor de Egipto, por ejemplo. Hoy en día se sabe que las pirámides de Egipto están alineadas a ciertas constelaciones, ¿verdad?, en Egipto, que se pueden ver desde ahí. Sabemos también que los mayas, por ejemplo, construyeron su sigurat basados en su entendimiento astronómico, conforme al número de días de los meses que ellos separaron, conforme al número de meses que ellos establecieron. Fue como ellos construyeron todas estas cosas. Entonces, hay patrones que se van repitiendo. ¿Qué son las estrellas de Dios a las que el diablo quería acercarse? Y ahí tenemos para poder hilar fino y hacer otro video tal vez y hablar de las estrellas de Dios, pero dos cosas importantes. Uno, las estrellas son vistas en la escritura como los ángeles, a veces son nombrados estrellas de Dios, los ángeles de Dios que lo acompañan, o también las generaciones de Dios también son habladas como las estrellas. La Biblia dice que cuando Dios le quiso mostrar su descendencia a Abraham, lo sacó y lo hizo contar las estrellas. La Biblia dice en Daniel que los entendidos van a resplandecer como las estrellas en el firmamento a perpetua eternidad. Entonces, las generaciones que Dios envía a la tierra, que saca de él mismo, de su propio espíritu, son llamadas a resplandecer como las estrellas de Dios. Ahora, el monte del gobierno está ligada a las estrellas de Dios. El monte del gobierno está ligado entonces a las estrellas de Dios. Esto es muy importante repetirlo. ¿Por qué? Porque lo que el diablo trata de controlar desde sus montes son las estrellas. Las estrellas controlan el tiempo. Las generaciones son las que van marcando cómo va a ser un tiempo. Y las generaciones de Dios son las que deben marcar cómo va a ser un tiempo que Dios está estableciendo. Entonces vemos la escritura, y con esto ya voy cerrando porque no quiero demorarme más de 10 minutos, esa es la marca, ¿verdad? Vemos en la escritura diferentes montes que están ligados a las generaciones de Dios. Uno muy famoso es Ararat, el monte Ararat, ¿verdad? Donde queda el arca, ¿se acuerdan, verdad? El arca de Noé quedó arriba del monte Ararat. Y ahí se quedó. ¿Por qué? Porque era una generación nueva que estaba comenzando un mundo y tenía que ser establecida sobre un monte. Sobre ese monte fue establecida una generación de Dios, las estrellas de Dios, por decirlo de alguna forma. También otro monte conocido, muy conocido y interesante es Moriah, el monte donde Dios envía a Abraham a sacrificar a Isaac. ¿Por qué? Aquí hace, ¿verdad?, su altarcito. No sabemos si fue en la cumbre o no, pero sí fue en el monte. Abraham sube y debe sacrificar a Isaac. Isaac representa a una generación, representa una descendencia, representa la simiente de Dios que ha sido puesta, por fin puede ser establecida en la tierra. Entonces en Moriah, en el monte, se estableció también una generación. Y tenemos también otro monte conocido, es Sinaí, ¿verdad? Sinaí, el monte Sinaí, donde Dios hace pacto con una generación. Eso es muy glorioso. Dios hace pacto con una generación en el monte Sinaí. Y tenemos el monte de Jerusalén, ¿verdad?, el que conquista David. Incluso aquí edifica el templo, en fin. Entonces hay siempre un vínculo entre una generación, en el caso de la generación de David, y un monte. En el caso de la generación del pacto del Sinaí y un monte. Y hay una generación que Dios establece eternamente y para siempre, que es la iglesia, ¿verdad? O mejor dicho, la iglesia va a empezar ahora a dar, ¿verdad?, esa generación que Dios necesita. La iglesia debe entregarla, la iglesia debe darla a luz. Y es el monte Calvario. Fíjese que no necesariamente, en este caso, la influencia del monte no está ligada a algo físico, sino a algo espiritual, entendimiento. Siempre hay un entendimiento de cada monte, y ese monte
va a soltar aquello que está sobre él. Y el Calvario ha sido el monte más importante que nosotros podamos poder entender. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué es lo que Jesucristo hizo en su primera venida y en su venida, mejor dicho, en su única venida? ¿Qué es lo que Cristo hizo, verdad? Y cómo Él ahora continuamente está manifestándose y viniendo sobre nosotros para poder entender lo que Él hizo en carne. Ok, para que podamos ser las estrellas de Dios, para que podamos ser las generaciones de Dios. Entonces alguien preguntará, bueno hermano, ¿y qué fueron a hacer entonces a la Aconcagua? Bueno, el Señor nos ordenó que subiésemos al monte más alto de Latinoamérica y que desde ese lugar, dentro de muchas cosas que se dieron, porque es una historia muy larga, desde ese lugar establecer la generación de Dios, las generaciones del Señor. Desde ese lugar transformar el Aconcagua en un Moriah, transformar el Aconcagua en un Ararat, transformar el Aconcagua en un verdadero monte de pacto, en un verdadero monte donde se establezca la realidad de Cristo en su iglesia. Entonces, amados amigos, este ha sido el videito del monte. Disfrútenlo, saquen sus conclusiones, saquen su Biblia, paséense por ella, revisen todos los montes y prepárense para este 2016 que será una vez más muy glorioso. Bueno, saludo a todos. Antes de despedirme, o mejor dicho, me despido con esto. Quiero saludar a todos los hermanos que estuvieron orando por nosotros mientras estábamos en Aconcagua. Gracias al equipo que fue Uspallata y se quedó ahí por muchos días orando por nosotros. Gracias al grupo de Argentina que subió hasta Mulas a cubrirnos, a Campamento Base Mulas, alrededor de 4.000. Gracias a toda la gente que pudo estar orando por nosotros a través de los correos que le llegaron, a través de los que preguntaron incluso sin que le llegara correo alguno. Y bueno, pudieron estar también orando por nosotros. Muchas gracias, un abrazo. Dios les siga bendiciendo.